Estamos cambiando un poco de la escatología, de todos los temas proféticos que hemos hablado, y vamos a concentrarnos en la persona de Jesús, que es apasionante. Y nosotros encontramos en la Biblia, que es la revelación de Dios al ser humano, una de las revelaciones, porque vamos a ver que Dios se ha revelado también a través de la naturaleza, a través de la conciencia, a través de su Hijo Jesucristo. Pero en la Biblia nos encontramos claramente con que Dios nos muestra la razón por la cual el ser humano se involucró, se inmiscuyó en religiones. ¿Qué son las religiones? Son sistemas que los hombres han inventado. Llámese judaísmo, mormonismo, el islam, budismo, etcétera, etcétera. Son sistemas que el ser humano ha inventado. ¿Por qué? Bueno, la Biblia, vuelvo a repetir, nos da la respuesta. Fuimos creados con un vacío. Después de que el hombre pecó, que nos separamos de Dios, la palabra separación no significa cesar de existir. La palabra muerte espiritual significa estar separado, no muerto en el sentido de que ya no existimos espiritualmente, porque aún separados de Dios, el espíritu sigue entre nosotros, nuestro espíritu. Entonces, este vacío, ¿verdad?, ha hecho que el ser humano, por ser creado a la imagen y semejanza de Dios, busque en las religiones, busque de alguna manera adorar a algo o a alguien. Y así toda la historia humana, las civilizaciones, las tribus, cualquier imperio que tú hayas podido ver, sumerios, asirios, egipcios, todos han buscado la manera de poder tener contacto con un Dios. O si no tienen ese Dios, ya no es el sol, la luna, construimos nosotros con nuestras propias manos, de la madera o del cemento, de las piedras, ídolos, que es lo que la Biblia llama paganismo. Entonces, este vacío por el cual el hombre busca a algo o a alguien es la razón por la cual las religiones existen. Ahora bien, este vacío no se puede llenar con ninguna religión, no se puede llenar con ninguna obra, con ninguna riqueza, con el placer, ni con el poder, ni con la fama, solamente se puede llenar con Dios. Y así podemos encontrar nosotros que la máxima revelación de Dios al ser humano es Jesucristo. Y vamos a ver más adelante de qué manera Dios, tanto en el Antiguo Testamento, desde el principio de la creación hasta nuestros días, de qué maneras se ha revelado. Y doctor Alduz, pero en el proceso como usted bien lo dice, desde civilizaciones milenarias, ¿verdad? Dentro de todo ese tratar de descubrir esa relación con esta deidad que muchas veces civilizaciones han buscado, en medio de todo también ya venía plasmándose, porque la Torá existe desde tiempos antiguos, cuando Dios empieza a través de Moisés a registrar estos documentos, cómo se empieza a gestar todo esto, ¿verdad? Ese concepto, esa concepción desde ahí, desde esa zona tan importante, ¿verdad? Para todas estas formas de creencias como es el Medio Oriente, ¿verdad? De donde nace prácticamente todo, el contacto con ese Dios, el tener acceso a este tipo de documentación, donde ya empieza a ser registrado, como usted bien lo dice, desde el Génesis, pero civilizaciones que no tenían acceso a estas documentaciones, ¿cómo se plasma eso dentro de esas civilizaciones? Claro, bueno, es una buena pregunta porque vemos desde el principio, ¿verdad?, del jardín del Edén, o sea, siendo Dios el creador de todo lo que existe en los cielos y la tierra y debajo de la tierra, es lógico que Dios haya tenido el intento, la voluntad en su soberanía de tener contacto, de comunicarse con su creación, que somos nosotros los seres humanos, ya que los animales no tienen de ninguna manera contacto con Dios, ni conciencia tampoco de que existe Dios. Esto demuestra claramente que no venimos de los animales. El ser humano es partícipe de algo importante, un elemento que no tienen los animales, que es el espíritu. Entonces Dios comienza a manifestarse desde el huerto del Edén. Caminaba en el huerto del Edén con Adán. Dios en forma humana caminaba con Adán y Eva en el huerto del Edén. Lo dice la Biblia en Génesis capítulo 2, capítulo 3. Más adelante, pues Dios comienza a manifestarse a través de Abraham. Le hablaba de forma audible: Abraham, no tengas miedo, estoy contigo, no desmayes. Y así va pasando el tiempo cuando Dios se comunica con los profetas Abraham, Isaac y Jacob, etcétera, etcétera, en la zona en la que él escoge, que es el Medio Oriente, o la zona o la región geográfica de Israel. Pero al mismo tiempo, como bien dices, había sumerios, había allá la escritura de Hammurabi, que se llama la escritura cuneiforme, y a todas estas civilizaciones que no tenían conocimiento de la Torá, ¿cómo es la forma en la que Dios se manifiesta a sus vidas? Y la respuesta es a través
de su conciencia. Y eso lo explica claramente el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Romanos, porque es una pregunta que mucha gente hace. Bueno, ¿y qué de los budistas y qué de los sumerios y todas las civilizaciones que no conocieron a Dios? ¿De qué forma se comunicó Dios con ellos? La respuesta es a través de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Viene de dos palabras, con, dentro, ciencia, conocimiento. O sea, la conciencia es un conocimiento que Dios puso en los salvajes, en las tribus, en todos los seres humanos que han poblado este planeta. Tenemos una conciencia entre el bien y entre el mal. Todos sabemos que hay algo que nos dice no mates, no adulteres, no robes. Esto no lo tienen los animales. Los animales están programados a través de una educación que se les da o simplemente responden a sus instintos. Pero dice Romanos capítulo 2, versículo 12 en adelante. Todos los que sin ley han pecado, o sea, todos los que han pecado sin el conocimiento de Dios, que es la ley, también perecerán sin la ley. Y los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea, todos los seres humanos que conocimos a Dios, la Torá, la ley de Dios, el Nuevo Testamento, vamos a ser juzgados con estos libros. Dijo Jesucristo, mi palabra los juzgará. Pero todas las personas que nunca oyeron de la Biblia, que nunca tuvieron contacto con la Torá ni con el Nuevo Testamento, ni siquiera hablaron de Jesucristo, dice el apóstol Pablo en el versículo 14, que los gentiles que no tienen ley, o sea, la ley de Dios, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, aunque no conozcan la ley de Dios, son ley para sí mismos. O sea, hay una ley escrita ya en el corazón humano, sellada, impregnada, que es la conciencia. Y dice Pablo, mostrando esta obra de la ley, escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Así que el hombre es inexcusable. No habrá ninguna persona en el día del juicio que diga, pues yo no fui a ninguna iglesia, yo no supe de Cristo, porque Dios entonces usará la conciencia, la forma como respondieron a esta ley que todos los seres humanos tenemos para poder Él, de una forma sabia y justa, juzgarlos en el día del juicio. Así que esta es la forma en la que nosotros podemos comprender que a las personas o a las tribus o a las civilizaciones que Dios jamás se reveló como se ha revelado a otra parte de la humanidad que es a nosotros, Dios también a ellos les va a juzgar de acuerdo a lo que les dio. A nosotros nos va a juzgar con más fuerza, ¿verdad? Con más presión, podríamos llamar, porque al que mucho se le da, mucho se le pide, ya que es el conocimiento de la ley lo que nos hace culpables del pecado. Un tema apasionante, si quería apartarnos de la relación de Cristo, ¿verdad? Pero usted está diciendo entonces, porque ha habido una lucha a nivel de la iglesia. Recuerdo que alguna vez en un programa tuvieron a Joel Osteen y le hicieron la pregunta, ¿qué de las civilizaciones que nunca han escuchado eso? ¿Usted cree que? Y él insinuó la posibilidad, lo que usted está hablando ahorita, ¿verdad? De que, bueno, porque en la iglesia se nos ha dicho, no, solamente a través de Jesucristo, que eso es lo que creemos, eso es lo que creemos, no, por el precio que Él pagó, vamos a celebrar la Navidad en los próximos días. Él nació, se hizo hombre para dar su vida, para pagar el precio, para la reconciliación del hombre con el Padre Celestial. Es un regalo, no hay nada que podamos hacer. Eso lo tenemos claro solamente en Cristo. ¿Qué de los que no han escuchado nunca del Señor? Entonces el Señor los está dejando por fuera, o como usted hoy nos está mencionando, de que no, ha habido un conocimiento. Creo que antes la palabra que usaba era en forma de instinto, dice Romanos, la he leído en alguna versión, dice que se ha sido puesta en el hombre en forma de instinto, ese conocimiento, usted dice de conciencia, en forma de conciencia, Romanos 2, que mencionó ahorita, quiere decir que a alguien que jamás escuchó hablar del Señor, jamás se le predicó, tiempos ancestrales inclusive, usted dice que puede ser que nos vayamos a encontrar en la vida eterna. Bueno, exactamente, no sé si nos lo vamos a encontrar o cuál es el plan de Dios para esos seres humanos. Lo único que sabemos es que Dios es justo, Dios es sabio, Dios no va a condenar a nadie que no haya tenido el conocimiento que tenemos nosotros, ni tampoco yo no le puedo exigir a un hijo mío que nació con deficiencias y otro que nació completamente entero,
Lo mismo que le pido al hijo que le he dado más, que tiene mucho más probabilidades de responder a lo que yo le he dado. Entonces, si tengo un hijo, ¿verdad?, que no es tan inteligente como el otro, no le puedo pedir lo mismo, que saque las mismas calificaciones que el otro. Entonces, Dios no puede pedir lo mismo a seres humanos que no han tenido el conocimiento que, repito, lo tenemos nosotros, que Dios se ha revelado a nuestras vidas, y sabemos que la mayor parte de la humanidad tiene un conocimiento de Dios, ya sea a través de la creación, porque los cielos cuentan su gloria. Dios escribió en los astros, en las estrellas, el plan de la salvación, lo que se llama el Masoret, y que se convirtió en el zodíaco, que el diablo lo pervirtió con la astrología. Sin embargo, Dios dice en el libro de Job claramente que también en el cielo escribió su obra. Así que el hombre no tiene excusa, el hombre no puede hacerse hacia ningún lado para poder decir, yo voy a morir y pues no tengo ninguna conciencia de Dios y así regresaré tal vez al polvo. Pero sin embargo la Biblia es muy clara. Dios no puede condenar a nadie que no haya tenido conocimiento de Él, ni tampoco puede exigirle lo mismo que nos ha exigido a nosotros o que nos demanda a nosotros que conocemos sus leyes. Así es, y entonces estamos hablando en este día con el doctor Alducin acerca de esta revelación en todo esto, para decir que en la historia, en la Biblia está plasmada desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la revelación de su obra a través de Jesucristo. Y en el WhatsApp, más 1-469-78-1000, usted puede ir en la parte de descargas, la primerita opción que dice revelación de Cristo, está el documento que el doctor Alducin ha compartido con nosotros el día de hoy, y le agradecemos de verdad profundamente, doctor Alducin, por compartir esto con toda nuestra teleaudiencia. Y entonces empezamos a ver cómo desde el Génesis, doctor Alducin, ya empieza la figura de Jesucristo a gestarse, ¿verdad?, cuando habla del Cordero, y todas las figuras y enseñanzas, como dice Pablo, ¿verdad?, todo lo que está ahí escrito para nuestro ejemplo, para nuestra enseñanza, cómo empieza a revelarse desde ahí, ¿verdad?, en el Pentateuco, la figura de Cristo, para entonces que empiece a resonar el plan de Dios bien trazado desde el inicio, doctor Alducin. Sí, así es. O sea, Dios caminaba con Adán y Eva, cuando Adán y Eva no habían pecado todavía. Viene el pecado, viene la separación espiritual de Dios, y entonces Dios continúa comunicándose audiblemente a través de visiones, a través de apariciones, durante todo el Antiguo Testamento. Y llegamos a Hebreos capítulo 1, versículo 1, donde encontramos el pasaje principal de este documento que he enviado a Enlace Plus, Hebreos 1, versículo 1, que dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas formas en otros tiempos a los padres por medio de los profetas. O sea, Dios usó a los profetas en el Antiguo Testamento para comunicarle al pueblo, para comunicarle a los gobernantes su voluntad, que quedó plasmada la ley civil en el libro de Deuteronomio, en el libro de Levítico, sus leyes de cómo acercarnos a Él, y en el libro de Éxodo, sus leyes morales, los 10 mandamientos. O sea, Dios dejó a través de la civilización de los hebreos plasmada la forma en la que Él buscaba y que se difundiera en el mundo entero, para que supiéramos cómo acercarnos a Él a través de la forma como Él estableció, no a través de las religiones. Entonces todos nosotros de alguna manera pues hemos nacido en una religión. Yo nací en una religión, la popular, que profesamos la mayor parte en Latinoamérica, también muchas veces en Europa, y crecemos en el budismo, crecemos en el islam, etcétera, etcétera, de acuerdo a lo que se nos impartió. Pero llegó un momento que nuestra conciencia, cuando somos jóvenes, nos despierta, como a mí me despertó. Yo era ateo, me decepcioné de mi religión, me hice ateo, etcétera, etcétera, y busqué con todo el corazón la verdad. ¿Qué era la verdad? Nunca la encontré fuera de la Biblia, porque todas las verdades que encontré en el Che Guevara, en Marx, en Lenin, en Buda, en Zoroastro, en el budismo, etcétera, etcétera, eran verdades relativas de hombres que como tú y como yo nacieron y no tenían el conocimiento ni tampoco eran dioses. Así que cuando me encuentro con Jesucristo me doy, realmente viene a mí la realidad que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, esta es la forma en la que nosotros despertamos muchas veces a la conciencia y descubrimos la Biblia. Y ahora Dios, dice Hebreos 1:1, nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. Dios, dejando a los profetas, baja en la persona de su Hijo Jesucristo al mundo. Toma la forma de un ser humano igual a ti e igual a mí, dice Hebreos 2, 14 y 15, porque participando de la carne de nosotros, de nuestra humanidad y de nuestra sangre,
Cristo se hace humano para participar de nuestra humanidad y destruir al que tenía al imperio de la muerte, esto es a Satanás. Entonces, dice la Biblia que Cristo es el reflejo, la imagen del Dios invisible. O sea, Dios está aquí y Cristo está aquí. Él es como un espejo. Cristo refleja la imagen de Dios porque a Dios nadie le ha visto. Entonces, Dios tenía que reflejarnos a través de su Hijo quién es Él. Y si alguien quiere saber quién es Dios, tiene que conocer a Jesucristo. Dice Mateo 11:27 que Jesucristo dijo, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Nadie puede conocer a Dios, dice la Biblia, nadie si antes no conoce a su Hijo Jesucristo, porque es Jesucristo el que nos revela el verdadero carácter del Padre. Así que ahora pues Jesucristo, hecho hombre hace 2000 años, muere en una cruz, y vamos a hablar de esto más adelante también, y paga por nuestros pecados, pero es maravilloso poder en la Biblia encontrar en los evangelios que lo que Jesucristo hablaba, lo hablaba el Padre, lo que Jesucristo hacía, lo hacía el Padre, los milagros que Jesucristo hizo, los hizo a través del poder del Espíritu Santo. Así que Jesucristo es la imagen invisible de Dios, el primogénito de toda la creación, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el primogénito de los muertos. En Él subsisten todas las cosas, y todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Aquí en el documento, Pastor Armando, usted menciona en las notas que usted nos envía, dice que su máxima revelación ha sido mediante su Hijo Jesucristo, y habla de 3 puntos, que bueno, ya habló Dios a través de su creación, nos habló Dios a través de sus criaturas, nos habló Dios a través de sus amigos, a través de sus profetas, nos fue hablando, pero nadie mejor que su propio Hijo, y usted lo menciona aquí, es el mejor mensajero para compartir esta palabra. También menciona al Hijo. Antes de Cristo nadie pudo entender realmente a Dios ni tener la revelación del Padre que Cristo comunicó. Y después el tercer punto dice: Cristo es la misma palabra de Dios hecha carne. Si pudiera, ¿verdad? Muy bonito esto, ¿verdad? Pero explicar un poquito más lo del Hijo me encanta, ¿verdad? Porque ya nos había hablado de muchas maneras. Claro. Dios, pero qué lindo que diga, no, le van a creer más a mi Hijo, ¿verdad? Y quién mejor que mi propio Hijo para llevar este mensaje. Pues realmente, ¿verdad? Cuando vino Jesucristo no le creyeron. O sea, ahí está la parábola que Cristo cuenta, ¿verdad? Que un ranchero, un granjero manda a su hijo, lo reciben otros maleantes o malhechores y lo matan. Y bueno, ese es un reflejo o un simbolismo de lo que le hicieron a Jesucristo. Haciéndose hombre para manifestar al Padre, le ponemos en una cruz, manifestando la profunda maldad del pecado y lo que el pecado ha hecho en el ser humano. Pero aquí hay un problema que se presentaba cuando Dios iba a mandar a su Hijo, porque vemos claramente desde el libro del Génesis, donde comienza la genética, Génesis 1, 11 y 12, que todo está hecho de acuerdo a la genética. Las plantas, las semillas de los árboles tienen un código, ¿verdad?, genético, que todos tenemos. Los equinos, el ganado vacuno tiene un código genético, las jirafas tienen un código. Y ese código, el ADN, no se puede mezclar con otro tipo o con otra mezcla de especie. Así que el ser humano no se puede mezclar con los animales. Y el ser humano, en su código genético, que es el ADN, se corrompió el ADN con el pecado. Y el ser humano pues tiene el varón, el cromosoma Y, que no tienen las mujeres. Las mujeres tienen el XX. ¿Por qué trato esto? Para entender el nacimiento de Cristo. Entonces, si Dios iba a mandar a su Hijo al mundo a través de una mujer que era virgen, María o Miriam, que es el nombre en griego, Dios tenía que resolver el problema de que el nacimiento de su Hijo no viniera contaminado con la sangre humana, porque desde Adán hasta nuestros días todos los seres humanos tenemos un virus en la sangre que se llama el pecado. Un virus es una palabra que uso nada más como un símbolo, pero es una infección que corrompió completamente nuestra naturaleza y nos separó espiritualmente de Dios. Entonces Dios resuelve este problema diciéndole a María: vas a ser madre, pero tú no vas a tener ninguna relación con José. José no se va a meter contigo. Ella no entendía qué le estaba diciendo el ángel Gabriel. Sin embargo, Dios le dice: lo que van a hacer dentro de ti no va a ser el producto de una relación sexual entre José y tú, porque si José tiene relaciones contigo, entonces mi hijo
Dios en la carne estaría contaminado en su sangre. Entonces Dios pone el cromosoma Y porque el Mesías tenía que ser hombre, no iba a ser mujer el Mesías. Dios escogió que un hombre fuera el Mesías y tenía que tener el cromosoma Y que tenemos nosotros. Entonces Dios pone y fecunda el óvulo de María colocando el cromosoma Y sin que José intervenga, y cuando nace Jesucristo, nace con la sangre limpia, sin la contaminación del ser humano. Esto era necesario, repito, porque para que Él abriera sus brazos en la cruz y nos dijera, los perdono, pues nadie puede perdonar más que Dios. Entonces ni un ángel, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni un papa, ni un santo, ninguna virgen puede perdonar los pecados más que Dios. Así que el que estaba en la cruz tenía que ser hombre y tenía que ser Dios al mismo tiempo. Esta es la pregunta que un musulmán me hizo hace algún tiempo. Me dijo, oiga, ustedes los cristianos, me dice este musulmán, creen que Dios es Cristo, ¿verdad? Y que Cristo es Dios. Y le dije, sí, así es. Y me dijo, ¿pero cómo? ¿Que acaso Dios puede morir? Y le dije, claro que no puede morir Dios es eterno. Y me dice, entonces, si Cristo es Dios, ¿cómo es que murió en la cruz? Y yo le dije, bueno, esta es la ignorancia que ustedes tienen de las dos naturalezas que Cristo tenía. Cristo era 100% hombre y 100% Dios. Así que lo que muere en la cruz es la naturaleza humana de Jesucristo. Él abre sus brazos, dice Romanos 8:3, que en la carne Él llevó el pecado, se hizo pecado en nosotros en la carne, porque es en la carne donde habita el pecado, es la habitación en nuestro cuerpo el pecado. Y por eso le dijo a Dios, en tus manos entrego mi espíritu. Entonces Cristo muere en la cruz humanamente, pero no Dios, ¿verdad? Porque Dios no puede morir. Pero cuando entendemos las dos naturalezas de Cristo, entendemos claramente la obra de Cristo en esa cruz. Y en medio de esa revelación, doctor Alducin, hay un pasaje que a mí me apasiona mucho, ¿verdad? Como es en los evangelios se narra aquel camino a Emaús, cuando Jesús se topa con aquellos varones que seguro iban reflexionando todo lo que había sucedido y se lo encuentran a él. Y en medio de toda la conversación dice que Jesús les dice, comenzando desde Moisés y pasando por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras las cosas que de él decían, ¿verdad? Y cómo, a pesar de estar ellos conversando, es ahora que usted decía, ¿verdad? Que los profetas y todo, y hasta Jesús, y a veces como que al ser humano le cuesta que le entre, ¿verdad? Pero de pronto en el partimiento del pan, ahora que está usted reflexionando acerca de ese sacrificio que hace Jesús, dice que cuando partieron el pan, como que de pronto le fueron abiertos los ojos. Todo lo que viene a revelar aquel sacrificio, todo lo que se hablaba, lo que pasaba en el tabernáculo, el sacrificio del cordero, lo que esa sangre iba a significar, como que le fueron abiertos, como que el ser humano necesita entender que ese sacrificio es el mayor beneficio que Dios ha puesto en nosotros, porque de ahí nos garantiza la vida eterna, doctor Alducin. Claro, Jesucristo se encuentra desde Génesis 1, versículo 1, hasta el Apocalipsis 22. Cristo está en todos los libros de la Biblia, Cristo está escondido en todos los libros de la Biblia, todo lo que era el tabernáculo, el propiciatorio, todo absolutamente las leyes que le dio Dios a los levitas, del sacerdocio, todo absolutamente es Jesucristo. Las fiestas, las 7 fiestas judías, son fiestas de Jehová, no eran fiestas de Israel, eran fiestas de Jehová, porque al Padre le agradó en esas fiestas esconder a su Hijo para que reflejaran diferentes áreas del carácter de su Hijo Jesucristo. Y esto es maravilloso, porque cuando en Génesis, acabo de mencionar que en Génesis 1:1 se encuentra Jesucristo, ¿y en dónde está? En el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Bueno, en el original griego, Bereshit Elohim ha-samayim ha-eretz, la palabra alfa y omega se encuentra a la mitad de la letra de Génesis 1:1. O sea, el alfa, ¿verdad? Es la primera letra del abecedario griego, y la omega es el último. Y en el hebreo es la primera letra del hebreo y la última palabra letra del hebreo, las que se encuentran ahí en Génesis 1:1. El alfa y el omega, el principio y el fin. Así que desde el principio encontramos nosotros en el lenguaje y en las palabras hebreas que Jesucristo es escondido, y cuando rastreamos y descubrimos e investigamos mucho más el precioso lenguaje que es el hebreo, podemos descubrir todos los tesoros escondidos de Dios a través del Antiguo Testamento. Pero para terminar esta pregunta, Roger, en Isaías 44, versículo 6 al 8, nos da Dios en el Antiguo Testamento otra evidencia de cómo se ha revelado.
Y por eso hemos puesto en los últimos años tanto énfasis en la escatología. Porque todos los eventos que están a nuestro alrededor, todas las piezas, la pandemia, la vacuna, Ucrania, etcétera, etcétera, todas estas piezas están conectadas. O sea, todo lo que está sucediendo en el mundo no está sucediendo accidentalmente, ni tampoco es por obra y gracia, ¿verdad?, de la suerte. Todo está conectado y todo tiene un origen. Y cuando encontramos ese origen, nos damos cuenta que podemos entender lo que está pasando en el mundo. Pero todo lo que está pasando en el mundo, Dios en Isaías 44 le dice hace 2700 años al profeta Isaías. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, fuera de mí no hay Dios. Y hace una pregunta el Espíritu Santo. ¿Quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? O sea, desde que Dios establece a la nación de Israel, ya Abraham era profeta, ya Abraham hablaba como profeta, ya Jacob, Génesis 49, le habla a las 12 tribus antes de morir y profetiza de cada una de ellas, y vemos que todas estas profecías que van a cumplirse en los eventos que estamos teniendo alrededor, vienen de la Biblia. ¿Quién otro libro? Yo le puedo decir a cualquier persona que nos escuche, ¿verdad? Si tú sigues a Nostradamus, ni siquiera el 20% de las profecías de Nostradamus se cumplieron. Jim Dixon, que salió una señora que profetizó que Kennedy iba a morir en Dallas en los 60s, que vio sangre, creyeron que era profeta, y de ahí no se volvió a cumplir ninguna otra profecía. Y hay una ley en la Biblia que cualquier persona que se atreva a profetizar algo, si no se cumple el 100%, no es de Dios. Y cuando venimos a la Biblia, nada más en la crucifixión de Cristo, 33 profecías se estaban cumpliendo. Nada más en su muerte, el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Horadaron mis manos y mis pies, sobre mi ropa echaron suertes, etcétera, etcétera. Entonces, Dios nos reta. ¿Quién proclamará lo venidero y lo pondrá en orden? Desde el principio del Antiguo Testamento encontramos el orden que Dios puso cronológicamente de toda la creación y de toda la historia. A Daniel le dijo, va a venir primero Babilonia, los medos persas, los griegos, los romanos, tal como la historia lo corrobora. Así que cuando venimos a la Biblia, no estamos hablando, especulando, hipotetizando, filosofando. Estamos viendo que la historia, la arqueología, la paleontología, la antropología se encuentra detrás de cada cosa. La gramática, las matemáticas, la química, la genética se encuentra detrás de todo lo que Dios ha escrito. Por eso dice Dios en el versículo 8 que estamos leyendo Isaías 44, no tengan miedo ni se arrementen. No te lo hice oír desde la antigüedad. Luego ustedes son mis testigos, no hay Dios sino yo. Qué maravilloso que podamos, por eso están sacando lo que está pasando alrededor, usar la Biblia para demostrar que estaba escrito, para que no tengamos duda alguna, ni miedo alguno, ni temor alguno, que estamos en las manos de un Dios que nos cuida y nunca nos dejará ni nos abandonará hasta el fin de nuestra vida. Viendo aquí el documento, hay puntos muy interesantes sobre Jesucristo, el heredero, es el heredero de todo, Jesucristo es la causa de toda la creación, Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios, Jesucristo sostiene todo el universo, y los pasajes que usted puede encontrar referencia de todo esto. Pero me gustaría ir aquí a Jesucristo como el Salvador, el que limpió todos nuestros pecados, doctor. Claro, desde luego que si Dios existe, otra vez, ¿verdad? Tenemos que pasar desde el principio. Si Dios existe, no es el ser humano el que va a disponer o a determinar la forma de comunicarnos con Él. Porque, como dice el libro de Job, las tinieblas cubren nuestra mente desde que nacimos y no tenemos la capacidad de discernir ni poder competir contra Dios, ni teológica ni filosóficamente, por lo cual el ser humano está incapacitado, inhabilitado de poder determinar cuál es el problema con el cual nacimos y cuál es la solución. Por eso se inventó la psicología. Sigmund Freud, pues no, el problema es la conducta, está en la mente humana, fracasó. Carlos Marx, el problema del ser humano es en la lucha de clases. Él con Federico Engels se equivocaron también. Vino la práctica del marxismo por Lenin, 1917 al 23, que levanta la revolución bolchevique. Fracasa durante casi todo el siglo pasado el comunismo. Viene William Shakespeare, un dramaturgo inglés, no, el problema es el defecto trágico.
Y todos los seres humanos han opinado, ¿verdad?, vanamente, porque no somos dioses, y tenemos que venir a la revelación de Dios. Entonces, la Biblia nos revela que somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el espíritu es la parte más profunda, elemental, el centro, el bastión de toda la personalidad del ser humano. Entonces, el problema del ser humano es espiritual. Y Dios determinó desde el principio de la creación, a Adán y Eva les dijo claramente que cuando se acercaran a Él, se acercaran a través de un sacrificio, del derramamiento de sangre y por la muerte de un inocente. Capítulo 3 del Génesis. Y recordamos en el capítulo 4 del Génesis que cuando Dios le pide ya a Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, cómo acercarse a Dios, ¿por qué rechaza Dios a Caín? Porque Caín no se acercó a Dios de la forma que Dios les enseñó a sus padres. Y lógico que Adán y Eva le enseñaron a Caín y Abel cómo acercarse a Dios. Entonces Caín le trae lo mejor del fruto, del esfuerzo de su sudor, y Caín, ¿verdad?, y Abel le trae el sacrificio. Entonces Dios le dice a Caín, ¿verdad?, yo no te pedí que te acercaras a mí, rechaza ese sacrificio, y ahí es cuando Caín se enoja contra Dios, y en Caín nacen todas las religiones, porque las religiones son formas en las que hemos inventado nosotros de cómo acercarnos a Dios. No, pues yo creo que hay muchos dioses, yo creo que a través de irme hincado y derramar sangre en mis rodillas, o golpeándome con una penca de plátanos atrás de la espalda, o a través de levantarme una estatua, pero Dios estableció la forma de cómo acercarnos a Él, a través de la muerte de un inocente, del derramamiento de sangre y a través de un sacrificio. Y esto fue la razón por la cual Dios le enseña al pueblo judío a usar los corderos, porque el cordero era el símbolo del Mesías que vendría. Entonces, Cristo es la revelación de Dios y el sacrificio de Dios. Ya desde Génesis 22, cuando Abraham le pide a Dios que sacrifique a Isaac, vemos que ahí está a Cristo. Es una descripción escondida, simbología de Cristo. Dios, cuando ve que Abraham va a descargar el cuchillo contra Isaac, le detiene el ángel en la mano y no mata a Isaac, pero a su hijo sí le quitó la vida por nosotros. Impresionante que nos haya a nosotros dado a su hijo, que no lo perdonó para perdonarnos a nosotros, porque Dios tenía que demostrar su amor. Así que esta obra de Cristo en la cruz es la única forma en la que el ser humano se puede acercar a Dios, porque Dios así lo determinó. No eres tú el que vas a inventar cómo acercarte a Dios, ni yo tampoco. Dios no lo deja plasmado en la Biblia, que es a través de la muerte y el sacrificio y el derramamiento de sangre de su Hijo Jesucristo, que es el antídoto contra la infección contra la cual nacimos, que se llama pecado. Bueno, antes de seguir adelante con el último punto de esto sobre la revelación de Jesucristo, pero si usted tiene alguna pregunta para el doctor Alducin, también la puede hacer a través del WhatsApp. Estamos aquí viendo preguntas que están entrando. Hay algunas ya que tenemos que ver si nos da tiempo para entrar, pero no dejemos ir la oportunidad. Hay personas que lo están viendo que nunca, tal vez han ido a alguna iglesia toda una vida, tal vez han sido temerosos del Señor, pero nunca han abierto su corazón a Cristo Jesús. Qué mejor momento para hacerlo en este momento. Claro, qué maravilloso que puedas tú en este momento recibir esta información, este conocimiento, porque la palabra de Dios ahorita dice que está entrando al centro de tu alma y está discerniendo las intenciones y los pensamientos de tu corazón. Y tú que nos escuchas en lo más profundo de tu alma, sabes que estas palabras son fieles y verdaderas. Sin embargo, tú te puedes endurecer. Tú puedes tomar la decisión y decir, no voy a creer, y contra eso no hay ningún poder en el universo que te pueda hacer cambiar de opinión, porque somos responsables y de nuestras decisiones individuales que tomamos creyendo o no creyendo el Evangelio de la gracia de Dios. Pero yo te pido en este momento que tú nos escuchas, que si tú le quieres abrir tu corazón a Dios en este tiempo tan importante, donde el mundo entero celebra el nacimiento del Hijo de Dios, aunque vamos a hablar más adelante que claro que Él no nació en diciembre, pero se aprovecha para poder realmente predicar con más entusiasmo este mensaje, que le abras tu corazón a Cristo y le digas en este momento, Señor, perdóname mis pecados. Creo que en esa cruz abriste tus brazos, derramaste tu sangre y pagaste con tu sangre el precio que yo nunca podría haber pagado. Tu sangre preciosa me limpia de todo pecado. En este instante te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Creo que a los 3 días resucitaste de los muertos
y que ahora estás sentado a la diestra de tu Padre en el cielo, viviendo para interceder por mí hasta que yo muera, porque enviarás a tus ángeles el día de mi muerte para llevarme ante tu presencia. Te doy gracias, Señor, por el sacrificio tan grande que hiciste en mi lugar y por mostrarme tu amor eterno en esa cruz. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, y si usted ha hecho esta invitación al Señor a entrar a su corazón, puede entrar a la página de Enlace, puede ir a través de Enlace Plus. Hay mucha información, muchas cosas en estos primeros pasos que usted va a dar como hijo de Dios, que usted puede tener ahí acceso a ellos para que le puedan ayudar en este proceso importante en su vida. Creo que el más importante de su vida. Bueno, y termina el documento con Jesucristo, está sentado actualmente junto a su Padre. Eso es bien bonito saber que que dio su vida por nosotros está sentado a la diestra del Padre Celestial, y aquí hay algunos versículos y todo. Así es que descargue este documento que sabemos que va a ser de bendición. Está lleno de respaldo bíblico, todos los libros y los versículos en los que usted puede encontrar información sobre la cual hemos hablado, alguna parte, porque hay alguna que hemos dejado sin conversar. Pero bueno, hay una pregunta interesante aquí de Gisela, del Salvador, don Armando. Dice, María quedó virgen después de dar a luz a Jesús para que ella pudiera desposarse con José. No, claro que, ¿verdad? Ya después del nacimiento de Cristo, la Biblia menciona que tuvo más hijos María, que son los hermanos de Jesús. Por ejemplo, aquí en Juan capítulo 7 los menciona claramente la Biblia, y dice la Biblia, Juan capítulo 7, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, estaba cerca la fiesta de los judíos, y le dijeron sus hermanos, que es la palabra griega adelphos, que significa hermanos de sangre, sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, porque ninguno que procura hacer estas cosas hace algo en secreto. Versículo 5, pero ni aun sus hermanos creían en él. Así que pues María, después de que nace Jesús, ¿verdad?, ya no era virgen, ya tuvo relaciones que son el matrimonio, Hebreos 13:4, sea bendito el matrimonio sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros Dios los juzgará. Así que el matrimonio de María fue santificado, se unió con Josué, y verdad, tuvieron hijos e hijas, y tuvieron a los hermanos que Jesucristo tuvo, que finalmente, verdad, Jacobo fue uno de ellos, que se traduce como Santiago en la carta de Santiago, que fue hermano de Jesucristo y hermano de Judas también, no de Judas Iscariote, que está antes del Apocalipsis, que también eran hermanos de Jesucristo. Doctor Aldocin, ahora usted mencionó, para que esto no quede en el aire, de la fecha, porque yo sé que hay ahorita muchas posiciones encontradas en si se debe o no se debe celebrar la Navidad porque no fue el momento. Entonces, para conocer su posición en cuanto a lo que usted ha estudiado o lo que ha leído acerca de tal vez la posible fecha en la que Jesús pudo haber nacido, ¿verdad? También. Sí, el calendario judío está dividido en el calendario nacional y el calendario religioso, el calendario legado religioso. Cuando dice la Biblia, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, la mayor parte de los rabinos creen que fue en el mes de Tishri, que se corresponde a septiembre o octubre del calendario solar que nosotros tenemos. El calendario de los judíos es el calendario lunar, con 360 días al año. Y después el Papa Gregorio en el siglo III, siglo IV, cambió el calendario lunar al calendario solar de 365 días. Y desde luego que se adoptaron diferentes cosas, fiestas, de los griegos tenemos muchísimos, los días de la semana, los nombres vienen de Grecia, y se adoptó el 24 de diciembre como no sabían exactamente cuándo nacía Cristo, se adoptó para que cuando termine el año solar, el papado pudo dictaminar esta fecha para celebrar el nacimiento de Cristo. Y nosotros todos que hemos nacido bajo el calendario solar, ¿verdad?, llegamos al mes de diciembre, que es nuestro calendario, y celebran el día de Cristo, la Navidad. Y Dios no ve que nosotros seamos exactamente y cumplamos el día que Cristo nació. Supuestamente, si el principio de la creación fue en el mes de Tishri, asumen los judíos que Cristo nació en el mes de septiembre y octubre. No sabemos la fecha. Murió en el mes de Nisan, que es el calendario religioso, porque ahí fue donde Cristo cumplió la Pascua. Entonces, el mes de Nisan, en Éxodo, Dios se los da a los judíos como el primer mes del año, que es abril, Nisan. Pero el Tishri lo siguen celebrando los judíos como el mes donde se celebran las principales fiestas de Israel. Pero nosotros que ya no estamos bajo la ley,
ni Dios está viendo quién cumple esto, quién cumple aquello, sino que hemos sido hechos libres por la libertad de la ley en Cristo. La libertad del Espíritu de la vida nos ha librado de la ley del pecado y la muerte. Romanos 8, 1 y versículo 2. Ya no estamos nosotros tratando de agradar a Dios. Señor, mira, pues ahora voy a cumplir este mandamiento y ahora aquello, porque todo ahora lo ve Dios en el corazón. Aprovechamos el 24, que es la Navidad, que hay un ambiente de melancolía, hay un ambiente de estarnos regalando cosas. ¿Dónde viene esto de los regalos? Pues de que Cristo nos dio su vida. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio. Ahí comienza el amor de Dios dándonos a su Hijo. Y ahora nosotros en reciprocidad estamos comunicando a nuestro prójimo, ¿verdad? Los regalos. De ahí viene todo esto, de la fiesta de Cristo. Entonces, no importa que sea el 24, que sea el 30, lo más importante es que haya nacido en tu corazón. Ahora, si celebra o no la Navidad, ¿verdad? Unos dicen que es una fiesta pagana, que el árbol es babilónico, y sabes una cosa, que cuando sea el 24 de diciembre, Dios no va a mandar a los ángeles a ver quién puso árbol. Al que puso árbol le ponen una tacha y al que no puso árbol le pone una palomita. Dios ve el corazón. Dios ve que el reino de Dios no consiste en comida, en bebida, poner árboles, no poner árboles, sacrificios, sino en gozo y paz en el Espíritu Santo. Dios ve todos los días del año, en todas las épocas del año, quién tiene gozo, quién tiene esa paz, que ha hecho la paz con Dios mediante Jesucristo en la cruz, para que podamos realmente ser bendecidos. Entonces Dios no ve si pusiste o no pusiste, o pusiste esferas, o que el árbol es algo pagano, etcétera, etcétera, porque es un pino, ¿verdad? Finalmente es un árbol que Dios creó. Ahora que otros lo usen para cosas paganas, pues cosa de ellos. Pero si tú celebras la Navidad con árbol, no hay ningún problema. Yo ahorita en mi casa, si cualquiera que venga a ustedes, mi esposa puso un árbol hermosísimo, y estamos muy contentos con esferas, con mi hija lo adornaron, lindo. Tenemos adornos de Navidad, hay un ambiente de paz en nuestra casa, y hay otras personas que no quieren poner árbol, pues no hay ningún problema. No pongas ningún árbol, ¿verdad? Si quieres vete a un panteón o vete a otro lado y no celebres Navidad con el espíritu de Grinch, síguete amargando, ¿verdad? Y si con eso crees que vas a agradar a Dios, bueno, pues es la forma en la que dice Romanos 14, uno está convencido en su propia mente que se ha de comer esto, otro que no se ha de hacer esto. Si tú estás convencido en no poner árbol, no lo pongas, porque todo lo que no es de fe es pecado. Si tú estás convencido que no hay ningún problema en poner árbol, ponlo, porque lo más importante es el gozo y la paz que nosotros tengamos en el Espíritu de Dios. Sí, bueno, Roger, yo creo que se le acaba de caer del pedestal el doctor Armando Aldós y nada más de uno, ¿verdad? Con eso de que tiene árbol en la casa. Y acaba de ponerlo, y otros tal vez a unos sí, a otros lo pusieron en otro pedestal, yo creo, pero muy bonito. Yo creo que no, el tema de la libertad una cosa. Sí. Una cosa que, digamos, en el tema de la Navidad siempre para mí ha sido especial. Recuerdo desde niño, ¿verdad? Tengo recuerdos de mis papás, la Navidad siempre ha sido muy especial al interior de la familia. A veces un poco triste, he visto allá cuando joven y todo esto en Costa Rica, hay mucho licor, ¿verdad? Hablo de Costa Rica, que es donde también he pasado Navidades en Costa Rica, Navidades aquí, hay demasiado licor y mucha cosa, ¿verdad? En México les ganamos. Sí, bueno, entonces eso hace como feo, ¿verdad? Un momento tan bonito, claro, que debiera ser de familia, debiera ser entonces ver que los papás entran borrachos o golpean a sus hijos, golpean a las esposas, o sea, es como algo que no se debiera vivir en la Navidad. Voy a hablar de este país y o sea, no sé si porque tendrán más plata, no sé si porque su enfoque es diferente, porque tampoco es un país de fe. Puedo decir que Estados Unidos es un país de fe, que uno diga, wow, qué bárbaros, qué linda relación tienen con el Señor, ¿no? Hay mucho, no. Pero, hay un espíritu de generosidad impresionante. O sea, el ver a ateos desprenderse de dinero, tal vez trabajar el año y saber que de esas ganancias un gran porcentaje lo van a dar para niños pobres, para gente, ver a alguien ir a comer en la Navidad o en estas épocas y agarrar, y en vez de dar una propina de $20, de $10, que era la cuenta, darle de sorpresa entre todos los que estaban en la mesa una propina, un sobre, llevaban preparado entre todos de $2,000, $3,000, $4,000 de propina a una mesera. O sea,
Eso es muy común aquí, es algo que se ve, ver a un empresario ir a una universidad y decir, mire, todos los que tienen deudas para esta educación de este año, yo lo voy a pagar lo de este año. Es algo que se ve en el ambiente, la generosidad, y creo que nosotros en Latinoamérica debemos de empezar a practicar más esto en esta época. Entonces se presta mucho para hablar de Jesucristo, ya no es el ser humano haciendo estas cosas, no ya, sino que ya como que nos pone fácil que Jesucristo es la razón de la Navidad, ¿verdad? Y no es la excusa, es la razón de la Navidad. Entonces creo que pensemos mucho eso. Ahí donde me preocupa que alguien diga, no voy a poner esto, no voy a hacer, no voy a regalar regalos, porque el daño tal vez que podamos estar haciendo a nuestros hijos, porque entonces ¿qué estamos hablándoles de Jesús? No lo haga ese día, si no quiere, hágalo el 26 de diciembre, que tal vez no sea pagano, o el 23 de diciembre, pero creo que la generosidad, el darle regalos a nuestros seres queridos y todo es algo que no debemos de perder, si es que lo vamos a perder porque, el 25 resulta que era una fecha pagana, bueno, hágalo el día anterior o 2 días después, no tiene importancia, no sé. Así es, por eso, de tal manera amó Dios al mundo, como que dio. O sea, Dios nos pone el ejemplo desde el principio, ¿verdad? Dios nos entrega lo más preciado, lo más amado por Él, que era a su Hijo Yeshua, a su Hijo Jesús. Así que es la forma en la que Dios nos amó y nos demostró su amor. Ahora, ¿qué reciprocidad hay de nosotros hacia Él? Dice la Biblia que una persona que es generosa es una persona madura espiritualmente, porque hay mucha gente o cristianos que se dicen cristianos que yo ya entregué mi corazón a Dios, pero no le han entregado, ¿verdad?, aquello que muchas veces ayuda a la obra de Dios a crecer. Y si tú amas la obra de Dios, si tú amas tu iglesia, debemos ser generosos. Y ya hablamos muchas veces que ahora es el 15, el 20, el 30% lo que nosotros ofrendamos a Dios. Ya son ofrendas, cada quien de como propuso en su corazón. Mientras más agradecido, mientras más amas a Dios, más tienes el mismo corazón de Dios. Dios nos dio a su Hijo, y nosotros, al mostrar nuestra generosidad, al estar entregando muchas veces cosas que amamos más que a Dios, le demostramos a Dios que Él tiene el primer lugar en nuestra vida. Nos da tiempo, Roger, ¿cómo estamos ahí? Sí, creo que nos da tiempo para una preguntita más. Siempre ven al doctor Aldossi que piensan en cosas así escatológicas, pastor. Así que dice aquí don José de Costa Rica: los que seremos arrebatados y luego participar en las bodas del Cordero, nos uniremos a los ejércitos del Señor para pelear en el Armagedón. Hay que ir estando. No, de ninguna manera. Ya dice claramente ya en Apocalipsis 19, cuando habla ya después de las bodas del Cordero, que es en capítulo 19, por lo que sabemos que antes de la segunda venida son las bodas del Cordero. O sea, aquí hay una evidencia escatológica también muy clara de que antes de la segunda venida de Cristo son las bodas del Cordero. Y dice, después de las bodas del Cordero, vi al cielo abierto y al verbo de Dios que llama fiel y verdadero, con justicia y pelea. Me brinco al versículo 14, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos. Aquí vemos a los ángeles. Entonces Cristo viene en la segunda venida ya a terminar con la guerra del Armagedón, ¿verdad? Salpicado sus ropas de sangre. Y esta sangre nos habla en el libro de Isaías que es la sangre que empetra, o sea, borra en el Antiguo Testamento. Dice el libro de Isaías que va a ir a rescatar al remanente de los judíos que estaban ahí, y por eso ya regresa a Jerusalén con sus ropas salpicadas de sangre. Así que las ropas salpicadas de sangre aquí en segunda venida no son del Armagedón. Cristo con la palabra de su voz, ¿verdad?, va a acabar con todos los ejércitos del anticristo y de los aliados que vinieron con él. Una pregunta interesante, no sé si nos dará tiempo, pero dice que si una persona se ahorca, se suicida, tenemos, 2 minutitos rápido, ¿usted cree que pueda ir al cielo? Alguien que se... No sabemos, ¿verdad? Si una persona se suicida, los motivos solamente los conoce Dios. Vemos en Masada, que fue la última bastión de los judíos en Israel. Ahora que vayamos en junio, el año que entra a Israel, vamos a estar en Masada, que los romanos sitiaron por más de 6 meses a los judíos y prefirieron quitarse la vida a que los romanos llegaran a violar a su esposa y a sus hijos. Hay otra muchacha en Nueva York, una morenita, que lo iban a violar 4 asaltantes, agarró una botella, se abrió el estómago y prefirió quitarse la vida a que la violaran. Entonces, el suicidio tiene muchos motivos y no somos Dios para poder juzgar qué llevó a una persona a quitarse la vida.
pero solamente Dios es el que va a determinar, y el día que Dios juzgue por Jesucristo los secretos de los hombres.